Hola, en este momento vamos a dar inicio al cuarto video del primer módulo de capacitación en el proceso de insolvencia económica en la persona natural no comerciante. Este es un espacio muy importante dentro de nuestro proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque vamos a aprender sobre uno de los puntos más importantes que incorporó la ley en beneficio del deudor, que incorporó la ley como solución definitiva a todo lo que significa el pago de deudas en Colombia. Y este proceso se conoce como liquidación patrimonial. La liquidación patrimonial está contemplada en el artículo 563 de la presente ley. Como lo estamos viendo en este momento, vamos a dar una lectura rápida del artículo 563. Nos habla de la apertura de liquidación patrimonial, es decir, en qué eventos, en qué situaciones se va a abrir o aperturar un proceso de liquidación patrimonial para un deudor que esté en un proceso de insolvencia económica. Nos dice el artículo: la liquidación patrimonial del deudor, persona natural no comerciante, se iniciará en los siguientes eventos. Es decir, ¿en qué momentos? No todos los clientes que ingresan a un proceso de insolvencia van a llegar a esta etapa. Es más, me atrevo a decir que del 100% de los casos que Avanzar Soluciones Financieras ha desarrollado en Colombia en los últimos 4 años, un porcentaje muy pequeño, entre el 2 y el 3%, ha llegado a esta etapa. Los demás clientes que se han acogido a este proceso han llegado a firmar su acuerdo de pago. Sin embargo, es muy importante para nosotros que todos tengamos la claridad en qué consiste el proceso de negociación de deudas. Entonces, retomando, la liquidación patrimonial se iniciará en uno de estos 3 eventos. Primero, por fracaso de la negociación del acuerdo. Es decir, hablábamos en el capítulo anterior, en el video anterior, que el propósito de la ley es que yo eleve una solicitud como deudor, que el centro de conciliación me admita en el proceso de negociación, que pueda ir a negociar y firmar un acuerdo de pago, y que ese acuerdo de pago puede tener 2 resultados: que se firme, que se apruebe o que no se apruebe. En caso de no ser aprobado el acuerdo de pago, la ley dispone que de manera inmediata el proceso será trasladado ante un juez civil para que se inicie el proceso de liquidación patrimonial. Entonces, primer punto, por fracaso de la negociación. Segundo punto, como consecuencia de la nulidad del acuerdo de pago o de su reforma declarada en el trámite de impugnación previsto en este título. Resulta que si yo radico una solicitud de insolvencia sin el lleno de los requisitos, sin reportar todos mis bienes, sin reportar todas mis acreencias, esa solicitud o ese acuerdo que se haga podría ser impugnado, es decir, podría ser alegado por alguien que considere que le fue violado un derecho. Y de manera inmediata ese proceso puede declararse la nulidad de ese acuerdo de pago. O también se puede presentar el tercer punto por el cual se puede aperturar una liquidación patrimonial, como nos lo dice la ley en su numeral tercero del artículo 563, que una liquidación patrimonial se va a abrir por incumplimiento del acuerdo de pago. Ese deudor que tuvo a bien firmar su acuerdo de pago, que empezó a pagar, pero que luego volvió a dejar de pagar. Ya la ley le había dado una oportunidad. En este momento, la ley dispone que previa negociación, previa conciliación, muy seguramente el proceso será trasladado para una liquidación patrimonial. Entonces, resumiendo, las 3 causales para que se aperture un proceso de liquidación son: por fracaso de la negociación, por impugnación del acuerdo o por incumplimiento del respectivo acuerdo de pago. Entonces, ¿qué es una liquidación patrimonial? Con base en lo que está escrito en la ley 1564. Una liquidación patrimonial es un proceso jurídico, no es un remate. Eso es importante que como asesores lo tengamos totalmente claro. No es un embargo, es un proceso diferente. Un proceso en el cual se va a llevar a cabo
este respectivo o estos respectivos pasos. En la liquidación patrimonial se va a buscar como tal que el deudor responda por todas sus obligaciones a través del patrimonio que esté constituido a su favor, ya sea un patrimonio de bienes inmuebles, de bienes muebles, un patrimonio en dinero líquido. Entonces, lo que se va a hacer es que ese proceso va a ser trasladado a un juez civil municipal, el cual va a emitir primero lo que dice el artículo 564. Aquí lo estamos viendo. Artículo 564, providencia de apertura. El juez, al proferir la providencia de apertura, dispondrá. Entonces, dentro del procedimiento de liquidación patrimonial, el juez, en el documento en el cual apertura el proceso de liquidación patrimonial de ese deudor, lo primero que hace es nombrar a un liquidador, un auxiliar de justicia especialista en procesos de liquidación patrimonial, con el fin de que sea el puente, la ayuda entre el deudor y los acreedores, y también el puente entre el deudor, los acreedores y el juez. Esto con el fin de que el proceso de liquidación pueda tener un feliz término. Asimismo, el juez le va a ordenar al liquidador, dentro del mismo documento, que saque el inventario de los bienes del deudor. Entonces, el liquidador va a decir: este deudor tiene una casa que vale 100 millones, un carro que vale 50 millones y una moto que vale 5 millones. Es decir, este deudor, señor juez, tiene un patrimonio total de 155 millones de pesos. Y también, como lo indica la ley, se va a sacar un inventario de deudas. ¿Cuánto está debiendo ese deudor? Entonces, que el deudor debe 80 millones. Bueno, el juez va a determinar, por intermedio del liquidador, cómo pueden ser atendidas esas deudas de 80 millones con ese patrimonio. De hecho, dentro de la liquidación patrimonial, el objetivo es que se encuentre la solución. Y la solución se encuentra cuando todas las partes estamos con ese espíritu conciliador. Entonces, dentro de la providencia de apertura se van a dar esas órdenes, se van a dar otras instrucciones que el liquidador patrimonial pues es el que las va como tal a seguir. Entonces, la providencia de apertura, es decir, ese documento en el cual se abre la liquidación patrimonial, tiene algunos efectos, como los contempla aquí el artículo 565, que nos habla de la providencia de apertura. Nos dice pues que la declaración de apertura del proceso vendrá con algunos efectos. El primero, la prohibición al deudor a que haga pagos por fuera del proceso, porque el propósito de este procedimiento de negociación de deudas es que el deudor pueda efectivamente quedarse sin obligaciones, poder pagar todas sus deudas. La destinación exclusiva de los bienes del deudor a pagar las obligaciones anteriores al inicio del procedimiento de negociación de deudas y posterior liquidación patrimonial. Ojo, la incorporación de todas las obligaciones a cargo del deudor que hayan nacido con anterioridad a la providencia de apertura. La integración de la masa de los activos del deudor que se conformará por los bienes y derechos de los cuales el deudor sea titular al momento de la apertura de la liquidación. Algo muy importante, recordábamos que cuando estábamos dando inicio a estos módulos de capacitación hablábamos de los reportes en Datacrédito y hablábamos del derecho que tiene un acreedor de perseguir a un deudor. Hablábamos que cuando a mí me reportan en Datacrédito, prácticamente yo estoy muriendo financieramente. Y en Colombia está la cultura de que si yo tengo deudas, no puedo poner bienes a mi nombre. Resulta que la liquidación patrimonial, ¿qué nos dice? Nos dice, hombre, en el momento en que se profirió la providencia de apertura, de manera inmediata, ¿qué bienes van a entrar dentro de la liquidación? Esos que hayan sido contemplados ahí. Después de ello, el deudor ya podría poner bienes a su nombre, sin ningún tipo de susto, sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de peligro en contra de los nuevos bienes que adquiera. Esto es muy importante porque es el propósito de la liquidación. Hombre, que la persona, que el deudor colombiano, el ciudadano de a pie, tenga esa oportunidad súper importante para cambiar su realidad económica.
Entonces, importantísimo que la ley nos indica que dentro de los bienes de la liquidación patrimonial no entrarán los bienes del cónyuge o compañero permanente del deudor. Es decir, ¿quién va a responder por las deudas? El deudor. ¿Con qué? Con lo suyo. No con lo de su familia, no con lo de su esposa, no con lo de su mamá, no, con lo suyo. Esto es importante porque la ley 1564 nos invita como deudores a que asumamos la responsabilidad de nuestras decisiones económicas. También la ley nos indica como tal que dentro del proceso de liquidación patrimonial y una vez contemplada y conformada toda la masa de bienes, se haya hecho todo el procedimiento, la ley incorporó algo muy importante, dio la oportunidad y esto me gusta mucho repetirlo. ¿Por qué? Porque la ley 1564 es una ley de negociación, con espíritu de negociación y hasta el final, hasta el último día, da la oportunidad de negociar. Entonces, una vez el juez recibió su proceso después de haber fracasado la negociación o haberse incumplido el acuerdo, el juez profirió su auto de apertura, nombró al liquidador, el liquidador hizo su tarea, se sacaron los inventarios, se convocó pues a las entidades, se les notificó, se hizo todo lo que se tenía que hacer, se resolvieron las objeciones del proceso. La ley da una última oportunidad para que se pueda llegar a un acuerdo resolutorio. Artículo 569. Antes de que el deudor ya diga, bueno, me van a adjudicar los bienes, la ley le da una última oportunidad. Artículo 569 nos habla del acuerdo resolutorio dentro de la liquidación patrimonial y nos dice, en cualquier momento de la liquidación y antes de celebrada la audiencia de adjudicación, el deudor y un número plural de acreedores que representen por lo menos el 50% del monto total de las obligaciones incluidas, o en su defecto de las que consten la relación definitiva de acreencias, podrán celebrar un acuerdo resolutorio dentro de la liquidación patrimonial. O sea, el propósito de la ley no es quitarle nada a nadie. El propósito de la ley es que el deudor pueda responder y que el acreedor pueda garantizar su deuda. El propósito de la ley es que la persona tenga la segunda oportunidad. Por eso nos permite esto. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo, pero que se puede manejar en Colombia, y retomando el ejemplo de que la persona que tiene una casa que vale 100 millones, un carro que vale 50 y una moto que vale 5. Que esta persona tiene 155 millones de pesos en patrimonio y tiene en deudas 80 millones. Pues resulta que al acogerse al proceso, no hubo un acuerdo de pago, se fue a la liquidación. Estando dentro de la liquidación, un proceso de liquidación patrimonial, ojo a este número, puede durar hasta 3 años, llevándose o desarrollándose, tiempo en el cual la persona puede seguir viviendo en la casa, puede seguir usando el carro y demás. Entonces, estando en este proceso, supongamos que la persona encontró quien le compre la casa así, en efectivo, chan con chan, en efectivo. Pues vamos a coordinar con el liquidador para que permita, para que convoque, para que facilite y que esa casa, con permiso del liquidador y la venia de los acreedores, pueda ser vendida a un valor comercial, 150 millones. Pague los 80 millones de pesos que debe y se quede con el excedente del dinero. Buen negocio, excelente negocio para un deudor que antes del proceso estaba a punto de sufrir un remate de una casa, entró al proceso, se favoreció con la ley, con los beneficios de la ley, y ahora no perdió su casa. O sea, no perdió el total, sencillamente hizo una transacción comercial, pagó lo que debía, se quedó sin deudas y con un efectivo líquido que le va a permitir a él recomenzar en su vida económica. Propósito de la ley, escrito en el artículo 569, donde nos dice que en cualquier momento se puede celebrar un acuerdo resolutorio dentro del proceso de liquidación patrimonial. Ahora, hablemos un poquito de qué pasaría si el deudor, en lugar de ser ágil, de ser proactivo, de gestionar para poder saldar sus obligaciones, se duerme en los laureles.
El deudor sencillamente no hace ningún tipo de actividad en pro de mejorar su situación. Entonces la ley dispone que el final, o sea, el último paso de la liquidación patrimonial va a ser una adjudicación de los bienes del deudor. Es decir, no va a haber una venta, no va a haber un remate, va a haber una adjudicación. Entonces, supongamos que llegamos hasta esta instancia que el deudor tiene, como en el ejemplo de los casos anteriores, Banco 1, deuda de 50 y 70 millones, Banco 2, deuda de 20 millones, Banco 3, deuda de 20 millones, que el deudor tiene efectivamente 111 millones en deudas y que tiene una casa de 150 millones, que en los 3 años le fue imposible sanar, le fue imposible vender, que definitivamente no lo vendió por miedos, por paradigmas, no lo quiso hacer. Entonces el juez va a hacer lo siguiente, va a decir, bueno, el señor Banco 1, que tiene una deuda de 70 millones, va a ser adjudicatario de este porcentaje de esa propiedad. El señor Banco 2 va a ser adjudicatario de este porcentaje de esa propiedad. El deudor Banco 3, el acreedor Banco 3, va a ser adjudicatario de este porcentaje. Y dice la ley, si sobraran remanentes, es decir, si sobrara alguito, será adjudicado al deudor. Entonces, súper importante que este proceso que busca que la persona pueda saldar sus obligaciones, salir adelante nuevamente, quedarse sin deudas, poder decir, mire, yo pude culminar en feliz término mi proceso, eliminé todo mi pasivo y en este momento puedo decir que estoy libre en todas las centrales de información financiera. Entonces, en la audiencia de adjudicación, el juez va a determinar la manera en que serán atendidas las obligaciones. Lógicamente comprenderá la totalidad de los bienes a adjudicar, respetará la igualdad entre los acreedores, como nos lo muestra aquí el artículo que estamos leyendo. Habrá, pues, digamos, siempre de preferirse algunas medidas que faciliten como tal la adjudicación. Eso en síntesis lo va a definir el juez. Pero vienen puntos importantes. Ya para ir terminando este video, hablemos del artículo 571 subsiguientes, donde nos habla de los efectos de la adjudicación. Es decir, ¿qué le va a pasar a ese deudor después de que el juez haya proferido la adjudicación? Entonces, permitámonos leer artículo 571. La providencia de adjudicación produce los siguientes efectos. Primero, los saldos insolutos de las obligaciones comprendidas por la liquidación patrimonial mutarán en obligaciones naturales y producirán los efectos previstos en el artículo 1527 del Código Civil. Entonces, para entender un poco más este concepto, debemos remitirnos al artículo 1527 del Código Civil. En este momento lo estamos mostrando en pantalla. ¿Y este artículo qué dice? El artículo nos habla básicamente de que en Colombia existen dos tipos de deudas. Una deuda que es civil, que tiene la característica de ser exigible, y una deuda que es natural. La deuda natural es aquella deuda que perdió la característica de ser exigible, es decir, que ya no puede ser cobrada, que aunque exista, ya no pudiera ser cobrada ante ningún juez. El ejemplo más común que se maneja en este tipo de situaciones es hacer de cuenta esas deudas que los hijos adquieren con sus padres. Generalmente un papá no le hace firmar una letra de cambio a su hijo. Entonces su hijo entiende que la deuda existe, pero la paga si la quiere pagar. Si no la quiere pagar, esa deuda no podría ser exigida porque no tiene un título o valor que la respalde. Entonces, lo que sucede en el proceso de liquidación, de acuerdo a lo que acabamos de ver aquí en el artículo 1527 del Código Civil, es que, suponiendo que esa persona que traemos como ejemplo, que tiene una casa que vale 100 millones, que tiene un carro que vale 50, que tiene una moto que vale 5, suponiendo que esta persona, en lugar de deber 80 millones, debe 380 millones, es decir, debe muchísimo más de lo que tiene. Esta persona, de acuerdo a la ley, atenderá sus obligaciones de la siguiente manera. Con los 150 millones en patrimonio total, atenderá parte de esos 380 millones, hasta donde alcance a atender, hasta donde le alcancen los 150 millones. Y lo que quede pendiente por pagar como saldo insoluto sin responder, el juez deberá ordenar que ese saldo mute
a esa deuda natural. Y esto va a hacer que la deuda con el tiempo ya desaparece del historial de ese deudor. Este deudor se va a quedar sin deudas. Y recordemos el ejemplo, responder por 380 millones con un saldo de 150 millones, negocio redondo para el deudor, oportunidad para que vuelva a salir adelante. Esto incluye, o esto es lo que contempla el numeral 1 del artículo 571, donde nos habla de la mutación de las deudas. También el artículo nos habla en su numeral 2, como tal, pues, de que esos bienes que estén sujetos a registro, esos bienes que gocen como tal de ese registro, como el registro de instrumentos públicos, pues no necesitarán que el deudor incurra en gastos, no necesitarán que el deudor como tal haya pagado, pues, digamos, ningún tipo de estas situaciones. También nos dice y nos habla, pues, como tal del proceso final, y nos habla claramente que los bienes, pues, que si quedaran saldos insolutos, sencillamente esos saldos desaparecerían. Bueno, ahora ya para terminar, estos últimos 2 minutos, es importante hablar de algo que siempre resulta de mucha relevancia en estos procesos de negociación de deudas. Resulta que en Colombia es común que cuando la persona deja de pagar, si tiene una casa libre, esa casa la ceda, se la pase a la mamá, se la pase al papá, al hermano o similar. A esto se le conoce como acciones revocatorias. ¿Qué nos dice la ley? Dice artículo 572, acciones revocatorias y de simulación. Dice, durante los procedimientos de negociación de deudas con validación de acuerdo privado o liquidación patrimonial, podrá demandarse la revocatoria o la simulación de los siguientes actos celebrados por el deudor. Contratos a título oneroso, es decir, donde él se compromete a pagar, a pagarle a alguien, pero que se identifique que sea un tema, digamos, que busque defraudar a los acreedores como para simular como esos nuevos compromisos que no estén. Que también nos muestre, como nos dice el numeral 2, todo acto a título gratuito celebrado en perjuicio de los acreedores dentro de los 24 meses anteriores a la aceptación de la solicitud. En palabras castizas, ¿cómo se traduce eso? Esa persona que coge su casa, se la cede a su hermana y al otro día radica la solicitud de insolvencia. Esa simulación muy seguramente va a ser alegada y muy seguramente puede ser revocada por la ley 1564. Nosotros como asesores, nosotros como personal que está llevando la información a nuestros clientes, debemos tener esto claro, porque ese caso se presenta mucho en Colombia. Sin embargo, en el momento en que estés sentado con tu cliente, que necesites algún tipo de apoyo, vamos a estar dispuestos para poderte ayudar, para poderte servir, para poder hacer la asesoría de la mejor manera posible. Los actos entre cónyuge o compañeros permanentes y las separaciones de bienes celebradas hasta 24 meses antes aplica en los mismos términos o términos muy similares del numeral 2. La información crediticia. Entonces nos habla del artículo 573. El conciliador o el juez deberán reportar en forma inmediata a las entidades que administren bases de datos de carácter financiero, Datacrédito, Cifin, Procrédito, la información relativa a la aceptación de la solicitud, la celebración del acuerdo. Recuerden que en el primer video hablábamos del artículo 531, donde indicábamos que el propósito de que una persona negocie sus deudas es que pueda normalizar sus relaciones crediticias. Y aquí está respaldado legalmente que cuando se envíe el acuerdo, cuando el conciliador envía el acuerdo a las centrales de información crediticia, la central debe mejorar el reporte. Lógicamente siempre haciendo el canal o el puente en la entidad que hace los respectivos reportes, recordando que Datacrédito, Cifin y Procrédito son meras centrales de información, bases de datos que son alimentadas por sus respectivos usuarios. Nos dice el párrafo 1,
El párrafo 2 nos dice, para los efectos previstos en el artículo 13 de la ley 1266, que habla como tal del tiempo en los reportes, nos dice, bastará demostrar la apertura del proceso de liquidación patrimonial. En estos casos, el término de caducidad del dato negativo empezará a contarse un año después de la fecha de la providencia de apertura. Entonces, imaginémonos esto. Proceso de liquidación patrimonial. La persona, hoy le profirieron su acto de apertura de la liquidación. Pasa un año y no importa si el proceso de liquidación se terminó o no. Si la persona tiene un buen asesor, un asesor de Avanzar Soluciones Financieras, los mejores del país, entonces vamos a gestionar para que efectivamente empiece a correr el término de caducidad. Supongamos que el proceso de liquidación le dura 3 años. El reporte total de la persona que se ahorró los 180 millones de pesos del ejemplo que pagó con 155 deudas de 380 millones, le va a durar máximo 5 años, ¿cierto? Pero digamos que la persona terminó su proceso de liquidación patrimonial al año 3, el reporte le va a durar 2 añitos. Se liberó de 180 millones de pesos y no tuvo que entrar o incurrir en gastos adicionales. Escrito en la ley, interpretado por nosotros, con el fin de poder favorecer, de poder solicitar como tal a las personas, beneficiar, a las personas a través de estos procesos. ¿Cuándo se puede volver a radicar una solicitud? La ley nos indica que el deudor que cumpla el acuerdo de pago, como lo dice aquí el artículo 574, podrá solicitar una nueva solicitud de insolvencia 5 años después de cumplido el acuerdo de pago, y que la liquidación patrimonial se puede solicitar 10 años después de proferida como tal la liquidación patrimonial. Y ya para terminar, hablemos del artículo 576, uno de los artículos que más me gusta porque nos habla de la prevalencia normativa. Y nos dice claramente que las normas establecidas en el presente título que acabamos de estudiar tienen prevalencia, prevalecerán sobre cualquier otra norma que le sea contraria, incluso las de carácter tributario. Es decir, el proceso de insolvencia económica tiene tanto alcance para nuestro cliente que va a prevalecer aún sobre las normas de carácter tributario. Esto era todo el módulo primero, el módulo 1. Te agradecemos muchísimo por estar aquí presente, por estarte capacitando, y te invitamos a que continúes con el módulo 2, donde aprenderás todo lo relacionado con el decreto 2677 del 2012, el decreto que reguló la ley 1564. Muchísimas gracias.